Un saludo, amantes del arte funerario, y bienvenidos a un tremendo episodio especial de Voces del Mictlán. Somos Antonio Leos, Leo Santana y Alonso Barrios. Vamos para allá. Oigan, chicos, pues qué chingón lugar para grabar se les ocurrió. De hecho, fue idea del coordinador del museo, Alonso Barrios, que nos dijo, pues si vamos a regrabar este capítulo, que sea arriba. Pero ¿por qué regrabar, Tony? Cuéntanos, ¿qué show? Pues es que la vez pasada, hermano, ya ves que nos falló el audio ahí, tuvimos unos problemitas técnicos, pero que estamos ya otra vez aquí con el coordinador aquí del Panteón. Qué mejor invitado que estemos aquí arriba del Panteón de Oriente. Totalmente de acuerdo, y vamos a darle la introducción. Alonso, bienvenido por segunda ocasión. Muchas gracias, y nuevamente, como lo expresé en el anterior programa, nuevamente gracias por la invitación. Y pues ahora en un espacio que siento que es un espacio muy padre, porque lo van a disfrutar, van a tener una panorámica muy padre. A ver si ahorita podemos incluso hacer algunas tomas que se puedan complementar con la entrevista, con el programa, y para que la gente pueda percibir un espacio que no es común. Exacto. De hecho, yo creo que poca gente ha subido aquí, ¿no? Es correcto, mi hermano, como tú lo mencionas, ahorita nosotros vamos a platicar con ustedes, vamos a ver qué rollo aquí, Alonso. Él tiene unos temas muy interesantes que quiero que se aborden en el programa, y pues ya nuestro querido brother Fantoma se encargará de que las tomas aéreas que hagamos acá salgan padres. Sí, oye, Alonso, cuéntanos, ¿qué te parece estar aquí en el Panteón de Oriente? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Platícanos un poquito de tu historial. Vámonos por partes. ¿Cuánto tienes aquí? ¿Cuánto tienes? El tema formalón, ¿verdad? Sí. 130 años. De los 200 de los 200 sumados a... No, lo que sucede es que, bueno, algunas personas que ya a lo mejor me ubican, saben que soy parte de la catedral a través de la Dimensión Arquidiocesana de Arte Sacro. Y pues a partir de toda esta gestión que había estado llevando en torno a algunos elementos para la catedral, pues se propicia ahí la relación con algunas figuras políticas que no me gustaría mencionar ahorita por tema de veda electoral, pero que se ha presentado la oportunidad de poder integrarme al Museo de Arte Funerario. Y con ello, bueno, estar elaborando aquí ya prácticamente 5 años, ya pasaditos los dos 3 meses. Entonces, esto ha propiciado el poder llevar a cabo dentro de las funciones del Museo de Arte Funerario, la más emblemática, que es llevar a cabo la gestión para la preservación del patrimonio funerario, que es la más difícil. ¿Por qué? Porque esto implica poder, pues, sumar a más dependencias, a más personas, a la ciudadanía incluso, en el tema de concientizar, de difundir, dar a conocer nuestros monumentos históricos contenidos en el Panteón de Oriente. Y es una labor, sí, bonita, que tiene la contraparte que te duele por el hecho de darte cuenta de que paulatinamente el Museo de Arte Funerario, el Panteón de Oriente, se va deteriorando, se va destruyendo. No solamente en el sentido de que pudiera propiciarse vandalismo o robo de la obra, que ha sido así, sino que también el hecho de que es un deterioro que se da de manera paulatina por el desgaste ambiental que se propicia. Entonces, por ello, buscar las estrategias para poder establecer un proyecto de preservación a los monumentos. Entonces, ese es el primer elemento de mi función como coordinador. Y de ahí, rodeado de personas como ustedes, que les gusta también este tema, como Leo, que ha impulsado mucho también el Museo de Arte Funerario a través de todas las actividades que él realiza de manera personal, a través de sus redes. Yo siento que se ha dado a conocer aún más. De verdad, yo creo que siento que se conoce más a través de Leo. Entonces, eso a mí me da muchísimo gusto, porque ayuda a que la gente conozca, y por lo que me ha contado Leo, de tener contacto con personas fuera de la ciudad, o gente que ha tenido el gusto, o que Leo ha sido esa piedra angular para que la gente pueda cambiar su perspectiva en los cementerios, en el patrimonio. Eso es muy interesante. O sea, es un trabajo no de uno, es un trabajo de muchos, y que se tiene que sumar, como lo dije en un principio, muchas dependencias. Entonces, el dar los recorridos es una parte de, y el llevarlo por vocación, como lo ha realizado Leo,
pues imagínate. Entonces es lo que nosotros buscamos, que gente así como ustedes, como Neto, que también se ha sumado, como tú, Tony, a través de tu programa, a través de Bull, cada uno trae un enfoque y ese enfoque se proyecta y a su vez se inserta esa semillita para que conozcan lo que tenemos aquí. Es correcto, ¿verdad? mi hermano, es correcto. Brother, te agradezco un chorro tus palabras. Tú sabes que estos años que hemos laborado tú y yo han sido un montón de experiencias que se han sacado, jales que se pensaba que no se podían sacar, y a través de Alonso y su capacitación y su coordinación, yo he aprendido muchísimo para llevar esta labor que me encanta hacerla, y la verdad es que se necesita gente como Alonso en los cargos que tienen, porque no sé tú qué piensas, mi Tony, pero hay perfiles, güey, y muchas veces no se cumplen estos perfiles, y deja tú el gobierno, estamos hablando de todo, hasta hay empresas donde no se cumplen, y eso afecta a que los lugares no se protejan, no se promocionen y no funcionen, güey, así de fácil. Fíjate que yo lo que también me gusta que haya gente que se sume a esto, o sea, hemos hecho ya una mancuerna, un equipo, sí. Y la verdad pues agradecerles que haya gente que les guste este tipo de temas. Lo hemos hablado en otros capítulos de que a veces la muerte para muchos es un tema muy tabú, sí. Y a veces, por ejemplo, pues venimos y tenemos nuestro camposanto para darle ese último adiós a los familiares, pero muchas veces se entierran a las personas, pero se olvidan, ¿no? Ya como que de darle ese cuidado, y que exista gente como él, que exista gente como tú, hermano, que le esté dando este seguimiento, que le esté dando ese cuidado a las tumbas, que se preocupen porque estén limpios. El equipo que hay aquí, pues la verdad es muy importante para que exista este tipo de espacios, y sobre todo porque pues también es pues como lo dijeron ahorita, es un museo. ¿Qué nos puedes hablar de en qué momento se convirtió el panteón en un museo que le llaman Museo Benigno Montoya? Porque hay 3 nombres que recibe el panteón, ¿no, Leo? Yo siento que la primer postulación en torno al Museo de Arte Funerario, no de manera directa, sino que una figura que rescata al maestro Montoya es Rutilio Martínez. Y Rutilio Martínez conoció a Benigno Montoya, y él es el que lleva a cabo la primera documentación biográfica del artista. De hecho, por ahí se integran algunas fotografías muy interesantes donde se aprecia el Panteón de Oriente con una perspectiva que te quedas maravillado de ver cosas que ya no existen. Uh-huh. Es un pequeño microcentro histórico aquí. Inclusive, sí. Bueno, yo una de las fotografías que he visto del panteón así aéreo, de una fotografía desde arriba, se ve todavía el Cerro del Mercado todavía íntegro, ¿no? Como estaba en aquellos entonces. Y no era foto aérea, güey. ¿Dónde crees que la tomaron? ¿Verdad que sí, mi Alonso? ¿Tú sabes cuál va, güey? La que se ve por allá. Esa debe de ser una fotografía aproximadamente principios de 1900, primera década. Posiblemente son fotografías que se tomaron para las ilustraciones de la librería religiosa, uh-huh, para las ilustraciones postales. Se hicieron varias fotografías de espacios aquí en Durango, y esa es, en lo personal, es una de las que más me gusta, sí, porque de hecho te das cuenta de los primeros monumentos que se ubican hacia el primer cuadro. Justo este es mi hermano. De hecho, todavía en ese tiempo está fungiendo el Panteón de Oriente, el primero y segundo cuadro, como esta es área de ricos, esta es área de sociedad media creciente, y el tercer cuadro se estaba utilizando como fosa común. Por ejemplo, está ahí la señora Dolores de Bachelani, que es el famoso monumento a Dolores, que ese monumento de hecho está inhumada en la fosa común temporal. Entonces crece Durango, y pues por ende crece la necesidad de inhumar cuerpos y se busca más espacios. Los cementerios tienen un periodo de vida y deben de cerrar. ¿Por qué? Porque en esos espacios se contienen los restos humanos, los cuerpos de generaciones y generaciones. Por eso yo estoy en contra de que algunos cementerios implementen o que se les autorice a los familiares el llevar a cabo exhumaciones para reciclar los espacios. ¿Por qué? Porque borras ese registro histórico de la persona, que aunque no pudiéramos decir que pudiera, bueno,
no sabemos qué pueda tener la ciencia en un futuro, que se pueda abordar, la tecnología que podamos tener para estimar información en base, tal vez tenemos el tema de la genética. Oh, ya te entendí, güey. Pero en sí, incluso el mismo cuerpo de esa persona ya te muestra un registro histórico. No, ¿por qué? Al compactarlos, brother, tú estás diciéndonos que, como para los que no saben qué es una exhumación, mi hermano, porque muchas veces la gente nos ve y no conoce todos los términos o no han tenido que exhumar, se refiere al licenciado Barrios cuando sacan el cadáver de su féretro original, de su sepulcro. Lo compactan, ya es huesitos, ya no es el cadáver completo, lo meten en bolsas, les estoy explicando el proceso cómo se hace, lo meten en bolsas negras y 3, 4 familiares hacen lo mismo y te caben 4 gentes en un ataúd. Lo que estás diciendo, mi hermano, tengo entendido es que a veces por el proceso del carbono, como lo hacen arqueólogos y antropólogos, se dan cuenta, por ejemplo, no sé, yo vi un video hace poquito de una señora de la época paleolítica, ¿no? Que encontraron y que supieron que comía a base de arroz. O sea, ella ya tenía un procedimiento para preparar arroz, güey. Por lo que tú dices, ¿verdad? Ven los huesos, ven todo el proceso, y al compactarlos y mezclarlos, pues ya no saben de quién es quién, algo así, ¿no? Sí, es que implica un procedimiento incluso arqueológico, se proyecta como dentro de un marco histórico, porque con eso conoces incluso costumbres. Abres un ataúd y puedes encontrar, por ejemplo, el cuerpo de un niño que fue sepultado con todos sus juguetes. Simón. Juguetes de la época. O personajes políticos. La que traía vestida de novia, ¿te acuerdas? La vestimenta, exactamente. Entonces, el registro de la indumentaria, el personaje. Ahora, en ese sentido, tenemos otro contexto, que es el hecho de que si esa persona no se dio a conocer en su momento, falleció, los descendientes encuentran que la persona escribió, vamos a suponer, 5 o 6 libros, hizo algunos tratados de filosofía, se publican, trascienden a nivel internacional, transforma las mentalidades. Entonces, si esa persona adquiere el reconocimiento social, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay una comisión designada, la Rotonda, que establece los parámetros y los criterios para poder determinar qué persona ha tenido un impacto a beneficio de la sociedad duranguense e incluso a beneficio de carácter internacional. Figuras, por ejemplo, como Dolores del Río, figuras, por ejemplo, como Francisco Villa, figuras, por ejemplo, aquí que tenemos en la Rotonda, no digo que ellos estuvieron en la Rotonda, pero, por ejemplo, aquí tenemos al señor José Ignacio Gallegos Caballero, sí, que se le coloca su biblioteca con su nombre, que tuvo un impacto en su momento. Atanasio G. Sarabia. Hay muchísimos personajes que tienen una participación en las artes, en la literatura, en la política, en la educación, en diferentes contextos. Entonces, si esta persona realizó estas publicaciones y trasciende, ¿de dónde lo vamos a ubicar? Sí. Ahora, otro elemento, sacas al muerto y si se le dedicó un monumento funerario, el monumento pierde su sentido. Sí. Pierde su sentido, o sea... ya no tiene el... Ahora sí que, por ejemplo, yo creo, o lo que trato de entender es de que en el momento en que el familiar o la misma persona manda a edificar o manda a poner su monumento, manda a poner, no sé, X o Y, está poniendo algo que para él es trascender, sí, y que se quede grabado y que se quede ahí para la posteridad. Simplemente ves el monumento a Cucamía. Ajá. Tiene no solamente un monumento dedicado expresamente a ella, no es ni siquiera para la familia. No, es para ella. Es para ella. Quitas a Cuca y el monumento pierde su sentido. Entonces, vamos a suponer que exhumamos a Cuca. Vamos a ir al monumento, sí, ya existe, hay un vestigio, pero ya no está Cuca. Uh-huh. Entonces, hasta pierde cierto valor. ¿Por qué? Porque es un monumento funerario. Por eso, en alguna ocasión escuché ahí un posible proyecto que no lo considero completamente, totalmente no lo considero viable, que era el hecho de trasladar los monumentos para su preservación a una galería. No inventes. No se puede. ¿Por qué? Porque los monumentos
deben de estar en su lugar. Exacto. Entonces, no es viable. O sea, Oye, va junto con pegado. Y te tengo una pregunta de lo mismo que estás diciendo. Bueno, de entrada yo nunca había platicado fuera de cámara contigo de esto. Está bien interesante, güey. Yo no había pensado que sí es cierto, o sea, a la hora de compactar estos cadáveres y de hacer una mezcolanza, le estás dando totalmente la madre a lo que pueda haber de esa persona en un futuro. Y eso transforma el Panteón de Oriente en una gran fosa común. Tienes toda la razón. Fíjate, eso está muy interesante y muy importante que llegue inclusive más arriba de este tema, pero bueno, en su momento será. Te quiero hacer una pregunta. Mencionas lo del sentido de los monumentos y te lo entiendo a la perfección. Lo de Cuca es real, o sea, sí. El monumento es explícitamente dedicado a ella. Pero hay personas que por el honor o la trascendencia están en la rotonda de hombres ilustres, duranguenses ilustres. Algunos estarán en el Monumento a la Revolución, otros en el Ángela de la Independencia, depende de su trascendencia. Pero, brother, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, la tumba de Benigno Montoya tiene elementos, pues de Zacatecas, ¿no? De lo que para ellos es el busto de la familiar, todo el rollo. Benigno Montoya, tu criterio, y Pilar Alanís Quiñones, y hasta tal vez, ¿por qué no? El maestro Manuel Ozoya Cigarroa, que tiene reconocimiento nacional. O sea, a mí me han hablado de las leyendas de Durango en otros estados. ¿Deberían estar en la rotonda? Sí se lo merecen, pero ya lo he platicado incluso con la familia. Ah, mira qué interesante. Y no tienen el interés de que esté en la rotonda. El reconocimiento social ya lo tienen. Definitivo. Pero, por ejemplo, en el caso del maestro Manuel Ozoya Cigarroa, sé por su familia que él lo que más anhelaba era estar junto a su esposa. Ah, qué y junto chulada. a su hija. Fíjate la importancia. Es que qué perro. Ahí sí. como que ya se mezclan los deseos de la persona. Entonces muchas de las veces, vamos a decir, sacas a Benigno Montoya de su tumba, que él así yo me imagino que así la quiso él, así la diseñó, a lo mejor porque se ha especulado, ¿verdad? De que siendo cantero no iba a poner una de cantera o X, no sé. Pero si tú lo quitas de ahí, los designios de la persona ya se perdieron. Oye, pero qué importante lo que también está diciendo Alonso de... Qué importante es, y todos ustedes considérenlo, expresar nuestras últimas voluntades, porque tal vez el maestro Manuel Ozoya Cigarroa nunca lo hubiera dicho. Él lo quería y no lo decía. Y de pronto, oigan, vamos a llevarlo a la rotonda. Chin, ya perturbaste. Personalmente, Alonso, te platico, Tony y yo tenemos un poquito más de creencia dentro del escepticismo, lo espiritual. Claro. Y yo sí creo que se puede perturbar el descanso de alguien. Entonces, imagínate la memoria, la pura memoria, como tú dices, cabrón. Por ejemplo, Benigno Montoya, también he platicado con la familia en torno a ello. Y tampoco tienen el interés de que sea trasladado a la rotonda. Fíjate. La familia quiere que esté en el espacio familiar. Entonces, de hecho, cuando se realiza una postulación, se le da parte a la familia. Si la familia no está de acuerdo, no procede. Entonces, y se lleva años. La única persona que ha entrado de manera directa a la rotonda fue Ángel Rodríguez Solórzano. Órale. Él entró de manera directa y fue por gestión de Ángel Sergio Guerrero Mier. Okay. Ahí él entró de manera directa, y ha sido la única persona. Pero hay muchas personas que pueden tener el mérito. O sea, estamos hablando de que, como lo mencioné, se encuentran aquí sepultadas parte de las sociedades del pasado. Estamos hablando de 1860 la fecha. No. Pero es importante tomar en cuenta que no solamente las grandes personalidades como Cigarroa, Montoya, que se le reconoció en tiempos modernos, porque él en su momento estaba haciendo su chamba. Exacto. O sea, estamos hablando de un artesano. Un cantero, y Pilar lo dice, es un artesano. Ah, hablando de Pilar, mi Alonso. Por ahí Alonso Barrios tiene méritos y razones de él de trabajar aquí. Él conoció a la maestra Pilar Alanís Quiñones, a su familia. Está desarrollado en el arte sacro, es historiador licenciado en el arte. Hay razones para que él esté aquí, pero además conoce las expresiones y las voluntades de las familias, que eso poca persona puede decir, y estarás de acuerdo conmigo, Tony. La maestra Pilar Alanís Quiñones, se lo digo a nuestra audiencia, mi Alonso, muchos no lo saben y nos ven de otros lados, hermano. Tenemos gente hermosa veracruzana, Aguascalientes. Gracias a esa mujer, este lugar se convierte oficialmente en museo, y es la que ella, junto con una maestra que afortunadamente hoy está con nosotros, que es la maestra Elia María Morelos. Elia María Morelos Favela,
ellas comienzan, como quien dice, este pionerismo del rescate histórico del Panteón. Alonso Barrios, aquí presente, ha externado su admiración y su respeto por ambas mujeres, dándoles sus debidos tributos y respetos a una ya fallecida y una en vida. Pilar Alanís Quiñones está en el mural que pintó Arnoldo por gestión de Alonso Barrios, y cuando se hicieron el mural graph, además de que él hizo una ceremonia también para Pilar Alanís Quiñones en la capilla, varios artistas la retrataron en su juventud con ángeles de aquí, todo el rollo muy hermoso, la neta, ¿tú qué has sabido a lo mejor del hermano de la maestra Pilar, el licenciado Adrián? Si les tienen interés que Sí, bueno, esa es una parte muy interesante porque me remite al año 2009, cuando me entero que ella fallece. No solo a mí, a muchas personas que la tratamos, fue repentina su muerte y nos impactó. A mí me impactó demasiado porque a mí me parecía una mujer muy letrada, una persona muy, muy sabia. Entonces ahí es donde chocas de cara al piso con la muerte. Sí, hermano. Y es infalible. Y la muerte siempre es victoriosa. Bueno, ni en Pilar se lo esperaba, y lo que ha mencionado la familia es que yo creo que ni cuenta se dio ella de que murió. Exacto. Bueno, se durmió. Cuando me integran a mí al Museo de Arte Funerario, mi primer pensamiento fue Pilar Alanís, y yo siempre lo he comentado, para mí es el estandarte de este trabajo que estoy haciendo y que busco que se siga realizando independientemente de que esté yo o no. ¿Por qué? Porque ella sienta las bases junto con la maestra Elia María. La maestra Elia María, de ella es el proyecto para la conformación del Museo de Arte Funerario, y Pilar Alanís le da el contexto histórico y el estudio. Entonces, el trabajo en conjunto. Ahora, no solamente es Pilar, es Rugo Montoya. Rugo Montoya también publica un libro, y es un libro muy interesante, que de hecho ambos libros están escasos. Está también, como lo mencioné, la obra de Rutilio Martínez, y en este conjunto, junto con la participación del entonces administrador, el señor Torres, sí, Chuy de la Torre, perdón. De la Torre. Ese conjunto logran conformar el Museo de Arte Funerario en el año 2002, el 13 de diciembre. Qué chulada. Que de hecho, de todo el próximo año, nosotros en el Museo de Arte Funerario cumplimos 20 años. Y todas las actividades que se tengan que realizar para el Museo de Arte Funerario tienen que llevar el logo de 20 aniversario. Tenemos que festejar el natalicio de Benigno Montoya. Uh-huh. De hecho, en diciembre sería su fallecimiento, y en febrero tendríamos que celebrar su natalicio. Ahora, la conformación del museo, van a ser 2 fechas muy interesantes: el natalicio de Montoya y la conformación del Museo de Arte Funerario. El Panteón de Oriente el próximo año se tiene que vestir de gala. Así es, mi hermano. Sí, tiene que ser de gala, y de verdad, a 20 años, ¿qué se ha hecho? Sí. A 20 años, ¿cuáles han sido las prioridades, las necesidades para conformar? Y respondiendo a la pregunta, Pilar Alanís, sí, habría el interés. ¿Por qué? Porque Pilar Alanís tuvo un impacto dentro a nivel incluso nacional. Claro. Porque a partir de ella, platicando con el arquitecto Adrián Alanís, estos estudios impactaron en otros espacios para efectuar estudios de arte funerario. Exacto. ¿Por qué? Porque antes la gente, lamentablemente, en su mayoría, algunas personas, por desconocimiento, por lo que sea, pero ven simplemente una roca. Tristemente. Y así veas una roca, que si está colocada ahí, está colocada por algo. Así sea una roca sin morfología, que hay un monumento así, con esas características, pero tiene una función, tiene una significación. Y eso es importante, esa es nuestra chamba. Sí. Difundirlo, mostrarlo, que lo conozcan. Y ojalá, de verdad, yo pienso que la maestra Pilar Alanís se merece ese lugar, y ojalá se pueda consolidar, trasladarla a la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres. Esposa de Juan Ángel Chávez, del arquitecto Adrián Alanís, es quienes han tenido también el interés de
impulsar también la obra de su hermana y de su esposa, de la que fuera su esposa. Oye, Alonso, cuéntanos, a ti, bueno, ya hemos platicado, hemos conversado fuera de cámara de los designios que a ti te gustaría, ya propiamente, o sea, personales, de lo que podrían ser, dónde podrían ser tus restos. ¿Te gustaría estar aquí en este espacio? Fíjate que lo hemos un poquito madurado después de la anterior entrevista. Que híjole, se puso... Yo le pertenezco a Catedral, o sea, yo siento que soy de ese... Tu alma mater. Sí, yo por ejemplo, mi gran sueño sería descansar en cenizas, en un espacio dentro de la iglesia, en el espacio que sea. Ahí fue prácticamente, pues ahora sí que tu catapulta, tu impulso, ahora sí que donde empezaste a aprender todo este... Me atrevo a decirte que fue hasta su casa, güey. Cuéntanos cómo vivías de niño ahí, cabrón. De niño, fíjate que yo llegué ahí con el señor Antonio López Aviña, por ahí del 87, que justamente casualmente traigo una medalla que me obsequió. Ah, mira, si quieres vamos a acercar esta cámara, mi Tony, ¿le acercas al lente? Qué chula esa monita, me la enseñó Alonso desde la mañanita. La medalla conmemorativa a las bodas de oro episcopales del señor Antonio López Aviña y que me obsequió. Y pues a partir de ese momento, en el momento en el que yo conozco al señor Don Antonio, pues yo siento una admiración por él y siempre, al igual que Pilar, bueno, el señor Don Antonio tiene un impacto en mí porque... conozco muchas cosas a través de las pláticas que tuve con él. Por supuesto. Cuando fue arzobispo, después del 92, yo lo frecuentaba en su casa. Él vivía para allá, para Villas Campestre, y tenía conversaciones que en su momento a lo mejor las tomaba a la ligera. No se me borraron y me di cuenta de que, bueno, eran conversaciones que tenían un contexto histórico. Destacar, este señor nació en 1915. Hijo de su madre. Alonso, ¿a qué edad falleció? En el de 88 años, en el año 2004. ¿Quién logrados? Estuvo en el Concilio Vaticano II. O sea, conoció figuras como Pío XII, conoció a Juan XXIII, estuvo en el Concilio Vaticano II, conoció a Pablo VI, conoció a Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan Pablo II. No, hombre, pues y las guerras mundiales. Le tocó lo último del periodo de Joseph Ratzinger, si mal no recuerdo. Entonces fue una persona muy ilustrada. De hecho, muchas figuras, ilustrada no me refiero en el sentido positivista, sino en el sentido cultural religioso. Claro. O sea, era un hombre, un teólogo, tenía un doctorado en Sagrada Escritura. Él formó a varios de los canónigos que están aquí sepultados. Por citar alguno, por ahí se encuentra Juan Ángel Castañeda, que fue una figura muy interesante para él, y de hecho tiene un mármol de Carrara. Sí. Tiene una escultura de un ángel. Entonces, la participación aquí de la iglesia es interesante, porque de hecho este proyecto del Panteón de Oriente es de la iglesia. Entonces, el hecho de haberme involucrado en su momento en Catedral, en su momento en todo este tema del tema religioso, simplemente colocar las cosas de la misa te va involucrando a conocer un poquito del tema de los ángeles. Ves algunos monumentos y ves un cáliz y le encuentras el sentido. Entonces, involucrarte en este sentido, cuando llegas al Panteón de Oriente los identificas. Entonces, el conocer el tema histórico, litúrgico, simbólico, teológico, pues imagínate. Oye, y hablando de los simbolismos, que pues la verdad, esto es un monumento a los símbolos de cada familiar, de cada persona. Ahí, en la otra vez estábamos hablando, Leo y yo, allá por el campo de donde está el Panteón Inglés. Ahí, aquí en este descanso encontramos gente de todo el mundo, o sea, gente internacionales. Y la verdad es de que los símbolos son muy importantes. ¿Qué símbolos has encontrado aquí en el Panteón de Oriente que has, o sea, que te han marcado, que te han dicho, esto no me lo esperaba? Heráldica, por ejemplo, la heráldica familiar es muy interesante. Me llama mucho la atención, sin embargo no he profundizado mucho yo en heráldica. La heráldica, bueno, tiene sus inicios hacia la Edad Media.
Y en el siglo XVIII, muchas de las familias, por ejemplo, que eran allegadas, por ejemplo, al rey, o que tendrían una participación dentro de la corte del rey, que ostentarían algún título nobiliario, ya sea marqués, conde, hasta títulos como caballero, adjuntos a la jerarquía familiar, adjuntos al tema de que tuvieran algún rango dentro del fuero eclesiástico, dentro de la participación política. Todo eso se plasmaba en la heráldica y le daba renombre a la familia. Al tener renombre, también hay que tomar en cuenta el tema de la repartición de los solares en el periodo colonial, la productividad económica, la explotación de las minas, la generación de la cuestión económica, los metales, todo lo que es camino real, las cajas reales, el real noveno, o sea, todo ese sentido le daba un poder adquisitivo, un posicionamiento a una determinada figura o familia dentro de la sociedad, que en un primer momento sería identificado solamente por las sociedades del periodo colonial o novohispano, los indígenas en su vida, pero paulatinamente con los sincretismos, el mestizaje, el criollismo, se va dando este sentido y va alcanzando cierto rasgo ante la población. Sin embargo, en el siglo XIX pues quedan abolidos, pero queda ese antecedente histórico de las familias que tuvieron renombre. Por citar, Juan José Zambrano, José del Campo Larrez o Verónica Castaños, conde del Valle de Xúchitl. Figuras episcopales, tuvimos un marqués, el marqués de Castañiza, que fue el primero que ostentó el título de marquesado. Pues inclusive hasta un príncipe, ¿no? O sea, hay gente que viene de allá también ahora sí que este tipo de figuras que fueron importantes para el crecimiento aquí en Durango. Que están aquí todavía. Por ejemplo, hubo una participación de un aquí en Durango dentro del fuero eclesiástico por parte de la familia de los Velasco Altamirano. El antecedente se remonta a Manuel Velasco, que llega con toda la comitiva de Cortés y que reparten precisamente los solares que corresponden hacia esta área de la capital del virreinato. Entonces, son contextos muy interesantes donde se puede apreciar la heráldica, y eso es lo que, retomando la pregunta, me llama la atención, porque algunos tienen un antecedente que va más allá. No podemos enfocarnos solamente al contexto del siglo XIX. El siglo XIX ya era un proceso de cambios, de inestabilidad social, política, etcétera, pero tiene un antecedente. Ahora, Durango permanece hasta cierto punto conservador, pese a que se implementan reformas, nuevas constituciones. Durango permanece conservador, y el Panteón de Oriente es un ejemplo. Y lo tienes aquí con la cruz, con la estructura del panteón. Es un panteón que, aunque en su etimología te muestre un sentido dentro del contexto liberal, la iglesia lo cristianizó y tiene el sentido de cementerio. Claro. Y ese contexto de cementerio se lo da a la capilla. Entonces, imagínate, toda esta representación, la simbología de la capilla, la simbología del pórtico, la heráldica proyectada a través de las lápidas, que por ahí no solamente en figuras del fuero civil o simplemente algún laico, sino alguna figura prominente. Allá, por ejemplo, está Fray Alonso M. López. En Analco, ¿eh? Aquí en esta parte, aquí en uno de los lotes pegado a la barda. Fray Alonso M. López, ahí tienen su heráldica, que él es un agustino y fue labrado por Montoya. Lamentablemente ya no tiene la escultura. El tocayo, el que está acá por la barra del CONADE. Exactamente. Sí. Él es uno de los promotores de Montoya. Entonces, ¿cómo te lleva una cosa a la otra? Saber que Montoya tiene una participación dentro del Museo de Arte Funerario, y a través de su iconografía hay un discurso compositivo, teológico, simbólico,
muy interesante. Entonces, pues, aunque por ejemplo, obviamente, como dices tú, Durango estaba en esos tiempos de cambio en el siglo XIX, cuando empezó todo este tipo de reformas, inclusive el panteón como tal, que antes obviamente las personas eran enterradas en camposantos, en lo que era la iglesia, y ahora que se vino aquí, de todas maneras se siguen manteniendo ese tipo de proyecciones, inclusive en la arquitectura que hay en las capillas. uh-huh. ¿Qué tipo de arquitectura es la que más domina en las capillas que se encuentran aquí? El eclecticismo. El eclecticismo ya entra dentro de una composición variable en donde se proyectan los llamados revivals, propiciado por el contexto del movimiento del romanticismo y por ende con el historicismo. El historicismo y el romanticismo vienen a refutar el clasicismo. El clasicismo entra dentro de una corriente que va hacia la ilustración que se había gestado desde el siglo XVIII. La ilustración era completamente empírico, era positivista, y el romanticismo le da mayor significación al contexto metafísico y al contexto ontológico. Entonces, en este sentido se toman los elementos que se habrían proyectado en la Edad Media, como los estilos por ejemplo, del arte paleocristiano, visigodo, otoniano, carolingio, mozárabe, románico, gótico o mudéjar, y que vino a trascender incluso en elementos de la arquitectura proyectada hacia el Renacimiento, manierismo, incluso hacia los paulatinos del barroco temprano, pleno y tardío. En ese contexto, por ejemplo, tenemos arquitectura del neobarroco, a lo mejor no de manera directa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí composiciones que fueron llevadas a cabo por maestros que no tuvieron una formación académica, y es importante resaltar que el barroco es establecido por la iglesia. Entonces, los maestros que realizaban obra porque la veían y la copiaban. Claro. Entonces hay obras que son atribuidas a maestros indígenas que proyectaron hasta cierto punto un contexto del barroco indigenista, pero también tenemos obras que por sus morfologías te aluden a unas composiciones muy académicas, y también tendríamos obras que te aluden a composiciones copiadas y algunas que fueron adquiriendo una madurez. Yo siento que Montoya inicia como artesano, pero por ejemplo adquiere una madurez donde logra definir un estilo del gótico, del neogótico, muy bien trabajado, muy bien alineado. Como por ejemplo la capilla aquí de los Sarabia. La de los Sarabia, por ejemplo, es atribuida a Matías Montoya, posiblemente. No sabemos realmente a ciencia cierta si la haya trabajado la familia Montoya. Lo que sí, y no podemos atribuir ya, porque mencionaban que la punta de diamante, pero he encontrado otros canteros que han trabajado la punta de diamante en ese periodo, y te estoy hablando de que de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay más de 200 canteros trabajando aquí en Durango. Lamentablemente no firmaron, y el que se tomó la molestia de firmar fue Montoya, y a partir de ello se identifican sus composiciones. Claro, es que desgraciadamente, para los que no conozcan o que no sepamos, muchas en aquel entonces eran, pues como dices tú, canteros, no eran ni arquitectos ni maestros, no eran letrados, a veces eran simple y sencillamente trabajadores, y no hay muchos más canteros que se dedicaron a esto. O sea, no era el único Montoya, pero como dices tú, fue el que más empezó a hacer una firma, empezaron a tener una fama, empezó a tener un realce, y pues nada, que es una cuestión de que pensamos que el arte de Montoya nada más está aquí, también está en otros lados. ¿En qué otros lados nos puedes platicar que se encuentra el arte de Montoya? Pues mira, en términos generales, Analco, tenemos ahí San Martín, tenemos el Refugio, Nuestra Señora de los Ángeles. El templo de Nuestra Señora de los Ángeles fue la piedra angular para que pudiera encontrar el patrocinio de la iglesia, incluso, porque esa encomienda, por ejemplo, se la realiza Ángela Flores.
una descendiente, no recuerdo qué parentesco tenía con Juan Nepomuceno Flores. Pero imagínate, o sea, toda la composición es totalmente Montoya. Y te hablo de que el templo ahorita conserva el 50% de lo que tuvo. El templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Por ejemplo, el Teatro Ricardo Castro. Algunos detalles en catedral, los arcángeles que tiene ahí. El arzobispado, la capilla del arzobispado, por ejemplo. Y la fachada también, ¿verdad? La fachada también, si te fijas, los rosetones también son diferentes. La composición del rosetón en sí también es un elemento muy interesante, porque el rosetón, para poder ejecutarlo, se aplica una ecuación matemática para poder trazarlo. Sí. Entonces, o sea, son... Imagínate, nada más o sea, ahora sí, como dices tú, sin un estudio y que pudieran hacer este tipo de monumentos, de arquitectura que a la fecha sigue, pues, íntegra. Si yo pudiera llamarle manierismos, o mejor no manierismos, sí es un eclecticismo, pero son eclecticismos un poquito caprichosos, por ejemplo, con detalles de los achaflanados que tiene, por ejemplo, la capilla de los Bracho, por ejemplo. Esa capilla, por ejemplo, proyecta elementos... ¿Tu capilla? La capilla del vampiro. Ahí es donde me acuesto y surjo como leyenda. Pero sí, o sea, hay detalles que milimétricamente los checas y dices, híjole, no me cuadra. Esto es una composición muy interesante. Y desde aquí la vemos, mirita. Ahí está. Y lo interesante es saber si se hizo a propósito o de una manera subjetiva, o sea... Ya te entendí. Está padre eso. A mí me gustaría invitar a la gente que precisamente venga, personas que están estudiando ahora sí que arquitectura, historia y todo esto. Esta es parte de eso, es como... Fíjate que Alonso por ahí tiene buen contacto con la UAD, con los estudiantes de la Lobos. Y son clientes recurrentes, ahora sí que los traen seguido los docentes de la Lobos, se les da el recorrido. Pero tu invitación es muy, muy atinada, Tony. Ahorita escucharon hablar al maestro Barrios de muchísimas cosas que son clave de aquí. Pero sé que muchos de ustedes que nos están escuchando ni siquiera han venido a visitar Durango alguna vez en su vida. Por ahí han hecho comentarios bien bonitos, ya nos los han hecho repetidamente. Ay, qué padre, yo pensé que allá nomás había caballos y vacas. Sí. Y no, tenemos mucho que ofrecer. Como se dan cuenta, tenemos gente muy preparada, gente que dedicó su vida a esto. Y estamos tratando de preservar un rescate histórico creo que el mayor enemigo de esto para mí, Alonso, no sé si concuerdas, es la ignorancia. Y cuando las autoridades pertinentes vean hay que decirlo con todas las letras, el derrame económico que puede generar la visita de ustedes, creo que ahí es donde más atención se le va a brindar. Mientras tanto, ahorita hay 3 mosqueteros y otros más, porque dice Alonso, si es cierto, se nos suman voluntades muy bellas, que defendemos a capa y espada este espacio para que puedan disfrutarlo. Mi Tony, qué buena invitación. Y para que conozcan en persona a Alonso, que créanme que escucharlo es una cátedra, es una información que uno almacena. Bueno, yo trato de almacenar todo lo que le escucho porque vale la pena, es información valiosa. No, muchas gracias, Leo. Y pues sí, la invitación es para que vengan a conocer el Museo de Arte Funerario. Hay mucho que mostrar, hay mucho que conocer. En el programa anterior había comentado que nosotros no hemos terminado de conocerlo. Es mucho. Justo, sí. Es muchísimo, pero paulatinamente siento que se va a lograr. Lo mencioné también en ese programa. No quiero que se convierta en una utopía o en un idealismo decir, ojalá, quiero preservar el patrimonio. Es una obligación, Nuestra función es darlo a conocer y que ustedes lo sientan suyo, y no solamente aquí en Durango, en toda la República, en el mundo. Es algo muy bello, o sea, los panteones reflejan ese testimonio histórico de las personas que construyeron nuestro país, nuestra ciudad. Exactamente. O sea, sí, prácticamente ahora sí que son los pilares, aquí está la historia de las personas que nos dejaron los cimientos para que nosotros siguiéramos avanzando. Me gustaría que
que hubiera los proyectos, que hubiera el apoyo, que hubiera, ahora sí que quisiéramos eso y pues para las nuevas generaciones estos videos ojalá les sirva. Definitivamente. Se motiven, hay gente que a lo mejor nos puede estar viendo, chavos que apenas están en secundaria, que están estudiando apenas preparatoria y que a lo mejor empiecen como que a interesarles este tipo de temas. No es porque muchas veces oímos la palabra panteón y pensamos que es sinónimo de asustarnos, de tenerle miedo, de leyendas. Sí hay un sincretismo de leyendas, sí hay obviamente eso, pero más importante es la historia de los monumentos, es el espacio, es todo esto que estamos hablando ahorita aquí con ustedes. Tony, y Alonso, esto también te lo platico a ti y a quienes nos escuchan. Tony tocó un punto muy clave de lo que se trata Dark Angel Tours. Yo quería ver contenido de panteones. Yo genuinamente lo quería encontrar. Yo buscaba en YouTube, en Google, pues quería aprender de otros lugares que yo no conozco. Y todo el contenido que me encuentro son personas, ay, vamos a brincarnos y a asustarse con la primera sombra que se topan y pura tontería. Que en serio, qué falta de respeto a los que descansan aquí, porque yo sí creo en el espiritualismo, yo sí creo en la trascendencia. Y para mí eso es muy irritante. Y entonces Dark Angel pues nace a través de querer dar un contenido diferente a eso, ¿verdad? Por eso cada que vamos la palabra tours es porque nos vamos de tour a conocer otros panteones, aquí cerquita, rancherías, municipios, se ha podido conocer de otros lados como la Riviera Maya, qué perrón. Por eso mismo que está diciendo Tony que Alonso los invitó a conocer su mismo patrimonio. Yo creo que cuando quieres conocer la historia de un lugar, ve a los panteones más antiguos que tenga el espacio, porque ahí vas a ver sus heráldicas, su simbolismo, su iconografía funeraria, los nombres de las familias preponderantes de la época. Es donde más te puedes empapar de todo esto. Y la verdad, qué chulada y qué orgullo decir que mínimo hoy a la fecha, que estamos en diciembre del 2021, puedo decir con mucha felicidad y orgullo, yo trabajo en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Yo creo, y discúlpame que lo diga así en voz alta, pero en la coordinación que más ha hecho en la historia de Durango, algo por el panteón, güey. Y eso te lo reconozco. Eso es una chulada. Ahí está, me puso la piel chinita. La verdad, sí, me da mucha alegría que estuvieras otra vez dispuesto a grabar, hermano, por lo que pasó de los problemas técnicos que tuvimos. La verdad, cada vez que hablo contigo no es por nada, aprendes algo nuevo. Y de veras, o sea, yo invito a la gente, a las nuevas personas, a las generaciones que están aquí, que se den una vuelta y que platiquen aquí con Leo, con Alonso, que están aquí todos los días a pie de cañón. Hermano, muchas gracias por ahora sí que la invitación, que la aceptaras. Quiero hacer otra invitación, Alonso, a toda la gente. Este programa se está estrenando en viernes. Sí. Vayan a la página del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, porque se va a transmitir una entrevista que Alonso tiene con un arquitecto renombrado de aquí de Durango. Entonces ahí también, si les gustó la plática que escucharon de aquí de Alonso con nosotros, váyanse inmediatamente para allá para que vuelvan a ver otra entrevista con otro personaje 7. A las 7. Se estrena también creo que a las 7, pero lo bueno es que aquí en YouTube aquí se queda. Va a subirse a la página del Montoya, véanlo. La verdad, pues si les gustó lo que escucharon, les va a gustar aquello también. Va a estar muy interesante porque es con el arquitecto Adrián Alanís, que como se lo comentaba el arquitecto, ¿qué más quisiéramos? Platicar con Pilar. Pero él mismo comenta que bueno, la maestra Pilar, por lo que pues obviamente es su hermano, siendo su hermano, estaría orgulloso de lo que hemos trabajado. Hemos trabajado, y este es un trabajo de todos nosotros. Yo, como les digo, no lo hubiera podido hacer solo, es de todos, y el reconocimiento es de todo el equipo. Exactamente, brother, y como dijo Alonso, son muchas dependencias las que se suman. 2021, Alonso, yo recibí comentarios muy positivos de muchísima gente que se vivió el Día de Muertos en Durango como nunca en la historia de Durango. Porque y ahora sí que este reconocimiento, dice Alonso, es para nuestro equipo definitivamente, pero hubo varias dependencias involucradas, varias autoridades. El Benigno Montoya cubrimos un porcentaje, casi el 70% de la agenda del festival, pero no fuimos solos, y el otro 30% hubo también otras personas, vinieron de la UGED, vinieron de Obras Públicas, de tantos lados. Y estuvo bien bonito porque cómo estaba Constitución, hermano, con ese arco gigante, calaveras. Y Alonso dijo algo bien fregón que a mí me llenó de adrenalina y de emoción. Dijo que la intención es que el 2022 retumbe lo que viene siendo el Museo Funerario por su 20 aniversario. Vamos a tener que superarnos, brother. Vamos a tener que echarle más galleta. Ojalá podamos ir incluyendo gente hermosa que ha voluntariado de buena fe. Ojalá ya puedan estar formalmente. Veremos qué pasa.
Y los invitamos a todos los que nos estén escuchando, no dejen de venir a Durango, no lo acabas de conocer en un fin de semana, en una semana. Nosotros vivimos aquí, no lo terminamos de conocer. No se van a arrepentir. Y el Día de Muertos, Pátzcuaro es una chulada, Janitzio, que quisiera uno que festejara ya también Día de Muertos, pero les garantizo que si vienen un día a vivir el Día de Muertos a Durango, se van a ir sorprendidos, sí, encantados, ¿verdad, mi hermano? Sí, no, la verdad Muki de verdad quedó bien fregón. No, se la rifamos. Quedó bien fregón, la verdad. Aquí y estuviste tú también. Sí, nos pusimos una. Ah, cómo no. Pero la disfrutamos mucho. Aquí estábamos el vampiro y yo yéndonos a las 2 de la mañana casi diario. No, y me consta porque la verdad parte de todo este trabajo que se han aventado es amor al arte, porque es una coordinación entre ustedes también de ponerse de acuerdo, de decir, ¿sabes qué? Me quedo horas que a veces a lo mejor no son de su trabajo, pero aquí se quedan por ese amor que tienen al panteón. Y sí, yo les reconozco, estuvo bien chingón el pinche... Sí, estuvo bien chingón. Como dijeran, hay que sacar el jale. Exacto. Y no hay de otra. Y aquí en esta coordinación nos pedimos excelencia, siempre tiene que irse la gente contenta. Y hermano, ya estoy emocionado, ojalá de verdad se nos haga pues darle un poquito más al panteón de lo que hemos dado y que logremos volver a trabajar aquí el año entrante para sacar un festival maravilloso. 20 aniversario, Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Hermoso, no manches. 20 aniversario, entonces vamos a trabajar muchísimas cosas y nos tiene que quedar pero fregón, primeramente Dios. Última reflexión antes de despedirnos de nuestra querida gente hermosa y de terminar esta plática tan fregona. Una forma de conocernos más entre nosotros y ustedes nos conozcan. Última pregunta. ¿Cómo te gustaría morir? Vamos en un panteón, ¿no? Todos dicen que dormido, güey. La neta, no, a mí me gustaría morirme... Sufrir así en quemar. No, la verdad, a mí me gustaría... en una moto, güey. Me gustaría estar en una moto, en la moto de mis sueños. Sí, claro. Y si Como en el video. Y si me alcanza la muerte ahí mientras que voy viajando... Eso es lo que a mí me... ¿Te fuiste feliz? Sí, güey, me fui feliz. Espero no estar presente en tu muerte, voy a llorar mucho. ¿Cómo te quisieras morir? Bueno, me gustaría morir, como esa película, ¿cómo se llama? Diario de una pasión. Así, con mi señora. Ah, qué chulada. Lorena, no es barra. Este hombre, cómo la bonito de ti, de verdad. No, échate las alitas. Pero se ganó unas alitas y me va a traer mañana para recalentar. Pues no, bueno, sí. mis brothers. Yo, la verdad, para serte muy honesto, yo sí quisiera dormir en la tranquilidad con mi familia. O sea, yo creo personalmente, esto ya es tema de otro video, en la eutanasia. Entonces, si yo ya estoy viejito, si llego a viejo para empezar, sí, eso está bueno. Y ya no quiero porque estoy sufriendo, que me dejen una despedida para echarme una maratón de películas con mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, quien quiera estar conmigo, para saber que me desconecto al día siguiente y voy a descansar. Esa sería mi muerte más placentera. Creo que me voy a morir como este güey en la carretera, pero no quiero morir así. Vamos a andar de tour en un panteón y chingale. Y sopas. Así se ha ido gente que le gustaba este pedo, nomás te digo. No me van a dejar el jale tirado. Ah, no, ni más. Todos nos vamos de viejos y bien llegamos. Sí. Mis hermanos, gracias por esta chulada entrevista. No, gracias. Estar aquí es un privilegio, no solo en el panteón. Tener esta vista de atrás, siempre lo sentí presente, lo sentí bonito. Fue idea de Alonso. Y gracias por eso, brother. No, ahí el Fantomas, a lo largo de esta transmisión, habrá estando ahí mostrando algo de la panorámica y pues para que conozcan otra perspectiva del Panteón de Oriente del Museo de Arte Funerario. Es correcto. Sobre todo que se empiecen a interesar en conocerlo, o sea, de otros lados de la República. Aquí estamos para eso. Así será, mis hermanos. Siendo esto todo, les agradezco que se hayan quedado en otro capítulo de Voces del Mictlán. Alonso, estoy confiado que no será la última vez que lo recibamos en el capítulo, a menos que no quiera. No, yo aquí voy a estar. Eso. Cuando quieran invitarme, ya saben. Gracias, mi Alonso. Mi Tony, otro excelente capítulo. Les mando a todos un abrazo y entre tumba.